Entrar en la figura del llamado dandy de las letras peruanas, un hombre que vivió adelantado a su tiempo. Estamos hablando de nada menos ni nada más que la figura del genial Abraham Valdelomar Pinto. Hablar de Valdelomar es sin duda hablar de una de las obras más conocidas por todos nosotros como El Caballero Carmelo. ¿Han escuchado del Caballero Carmelo? No. ¿No han escuchado al famoso Caballero Carmelo? El nombre me suena, pero no recuerdo. ¿Han escuchado El vuelo de los cóndores? No. Así, sí, También Cabello de- Carmelo era un gallo que peleaba, y después ha sobrevivido, murió, y después de un día se fue. Después de un día murió y le hicieron caldo. Y lo comió. No, no le hicieron caldo, murió nomás. Ah, no, no le hicieron Mis, esa obra, el Caballero Carmelo era de Abraham Valdelomar. Así es una obra del genial Abraham Valdelomar. Bien, antes de hablar de Valdelomar y hablar de las corrientes, miren, todas las corrientes literarias siempre están ligadas a contextos históricos y generalmente están ligadas a movimientos filosóficos también, como es el caso del posmodernismo. Surge como un movimiento contrario a la generación arielista. Crea nuevas expresiones poéticas y resalta el provincialismo. Una de sus manifestaciones fue la revista llamada Colónida. Ojo que esta revista solo tuvo 4 números, nada más, pero igual fue súper importante para el Perú. Esa revista fue dirigida por Abraham Valdelomar y animado por un grupo de poetas y escritores, entre los que destacan Federico More. En esta revista también va a participar César Vallejo, ¿de acuerdo? El movimiento que va a crear Valdelomar, porque es no solo la revista, sino también es el llamado Movimiento Colónida, va a abarcar, digamos, a los intelectuales, a los poetas más importantes de ese momento, ¿de acuerdo? Bien, características del posmodernismo. El retorno a la realidad inmediata. Los escritores posmodernistas renegaron del exotismo y los temas fantásticos propios de la literatura modernista. Buscaron recuperar la emoción por las cosas humildes y simples de la vida cotidiana y retornaron en muchos casos a la literatura confidencial e intimista. Es el sencillismo y la depuración de la forma de la expresión artística frente al refinamiento del lenguaje modernista. Los escritores postmodernistas depuran el lenguaje poético de elementos decorativos y optan por una forma de expresión cada vez más clara y sencilla. Sin embargo, se conservó por largo tiempo el gusto por la musicalidad en el verso y la utilización de imágenes sensoriales. Quiere decir que este movimiento o estos escritores van a oponerse a todo lo que había dicho, lo que había representado el modernismo, ¿de acuerdo? Bien, pero el posmodernismo es también una corriente filosófica. Nosotros estamos en esa etapa, en la posmodernidad, ¿de acuerdo? Estamos en esa etapa de la posmodernidad. ¿Puedo ver acá? A ver un ratito, chicos, quiero ver. Vamos a escuchar un poco nomás qué es el posmodernismo. ¿Se escucha? En verdad, no estamos diciendo todas las cosas que querríamos decir, pero vamos a profundizar y desarrollar muchos de los temas que hemos tratado más adelante. Por ahora estamos dando, digamos, lo que consideramos esencial, lo que no puede no ser dicho de entrada, pero hay análisis que vamos a hacer más adelante, como el análisis que hace Foucault de las meninas, por ejemplo, que es fundamental, y otros, bueno,
que el que hace Baudrillard, que ahora vamos a entrar en él, pero hay otros que ha hecho Bátimo y que queremos entrar en ellos. Pero tenemos tiempo porque esto no va a terminar aquí. ¿Qué es la crítica que se le puede hacer al posmodernismo? Las críticas más contundentes que se le han hecho es la de una excesiva deconstrucción de la historia. El posmodernismo deconstruye la historia porque también se hermana con Jacques Derrida, el campeón de la deconstrucción. Y Jacques Derrida es un discípulo directo de Heidegger. Y en Heidegger está el concepto de destrucción. Todo esto viene de Heidegger. Por eso Heidegger es el filósofo más importante de la filosofía contemporánea, porque los ha marcado a todos, porque le han robado todo a Heidegger. El concepto de deconstrucción viene del concepto... Ese video es para que se entienda un poco qué es la posmodernidad, porque son conceptos que de repente ustedes lo asocian a, no sé, bueno, estoy infiriendo, no puedo asumirlo. De repente asocian a que ustedes viven en una época moderna o están en una época posmoderna. ¿En qué época se encuentran ustedes? ¿Una época moderna o una época posmoderna? Una época moderna. Y ya una época moderna. ¿Y qué significa el prefijo pos? ¿Has escuchado, por ejemplo, han estudiado ya raíces griegas y latinas? ¿Anterior? No. No, pre es anterior, pos es después. ¿En dónde están? ¿En la modernidad o en la posmodernidad? En Posmodernidad. la posmodernidad. Nos encontramos todos viviendo en la posmodernidad. O sea, ya. Bien. Eso después lo vamos a analizar, de repente en su clase de filosofía lo pueden ver, o en clase de cívica. No tenemos filosofía, profesor. Ah, Tristeza. después lo veremos entonces. Todo se ve, no se preocupen. Bien. Hablar de Valdelomar es hablar del movimiento Colónida. ¿Qué es el movimiento Colónida? Es el nombre de un movimiento literario que surgió en el Perú entre los años de 1915 y 1916, como respuesta al espíritu elitista y colonial que aún persistía en la literatura peruana. Propugnó la ruptura con el academicismo hispano y la libre renovación de temas y estilos, atisbando con simpatía las nuevas tendencias literarias italianas y francesas. En ese empeño cohesiona una generación de artistas y escritores, convocando particularmente a los jóvenes valores de provincias hasta entonces marginados. ¿De acuerdo? Va a haber una renovación. Bien, y aquí tenemos la figura de Abraham Valdelomar. He colocado la figura de dos gallos de pelea, porque la obra más representativa, porque tiene muchísimas obras representativas, pero quizás la obra que más llega a nuestros días y que estudiamos desde primaria o conocemos es El Caballero Carmelo, pero también tiene obras como El Hipocampo de Oro, que si ustedes se ponen a revisar la historia del Hipocampo de Oro, antes de revisar la del Caballero Carmelo, son historias muy distintas, porque en El Caballero Carmelo lo que Valdelomar nos cuenta es la acogida que hay en el hogar, cuando llega el hermano de viaje después de tanto tiempo, regresa y le trae a todos un regalo, y están en la mesa y todos reciben un regalo, y dime. Una pregunta, Carmelo es un gallo, ¿verdad? Claro, Sí, sí vi esa obra. es un gallo que él lo describe, cuando lo describe al gallo, lo describe como si fuera un caballero medieval, porque dice de cresta roja, encendida, pico afilado, gallarda figura, y lo describe pues como si fuera un caballero medieval. Y describe el hogar, cómo era el hogar, un hogar entrañable, un hogar cariñoso, ¿de acuerdo? Y cuando llega el hermano y le trae ese regalo al padre, que es el gallo, y todos quedan agradados, sorprendidos con el animalito, y todos los quieren. Y el Carmelo se va haciendo de gran fama a lo largo de varias peleas.
pero va perdiendo, como se dice, va pasando el tiempo y ya se vuelve un gallo viejo. Entonces, para fiestas patrias, ocurre que lo retan, o sea, retan al dueño del Carmelo, al papá de Valdelomar, lo retan y le dicen que su gallo no es tan fino, no tiene tanto porte y no va a poder vencer al ajiseco. Entonces, en la casa, cuando se enteran que el papá ha aceptado que vayan a topar a los gallos, todos se ponen tristes porque el Carmelo ya era un animalito viejo y el ajiseco era un gallo más joven. Entonces se produce la pelea entre el ajiseco y el Carmelo y casi todos apostaban para el ajiseco, ¿no? Al final gana el Carmelo, pero queda mal herido y el Carmelo muere después de dos días, ¿de acuerdo? Pero esa es una de las obras de Valdelomar que siempre busca retratar el hogar. Pero si ustedes se ponen a buscar El Hipocampo de Oro, que también es de Valdelomar, es una obra muy diferente a esta que les he contado, porque en El Hipocampo de Oro toca un tema más de fantasía. Eh, Había una mujer en una playa que vivía cerca de una playa, cerca de un poblado, que no podía tener hijos. Y los pescadores habían contado que durante la noche se aparecía un hipocampo de oro que les concedía deseos. Entonces un día se le aparece el hipocampo a la mujer y le pide que le consiga tres cosas. Si la mujer le entregaba esas tres cosas, ella podía quedar embarazada. Y una de las cosas que le pide el hipocampo de oro es ojos. Necesitaba unos ojos nuevos, como se dice, para poder. Ajá, y la mujer hace todo para que le concedan ese deseo, pero al final muere y no, sí logra tener al niño, pero muere. Y entre las cosas que le había pedido el hipocampo era, porque necesitaba regenerar su vista cada cierto tiempo, le pide sus ojos y la mujer se arranca los ojos, o sea, se quitan los ojos y se los da al hipocampo para que pueda tener a su hijo. Al final la mujer muere, ¿no? Obviamente, pero logra tener a su pequeño. Pero es eso lo que les quería hacer notar, que Valdelomar tenía esa peculiaridad, ¿de acuerdo? Esa peculiaridad, ¿en qué sentido? En que sus obras, a pesar de emanar el hogar donde él había nacido, también tenía otro corte sus obras, ¿de acuerdo? Así fantasioso, interesante, pero generalmente se le retrata como ese estilo dulce y acogedor, ¿no? Cuando habla de su familia. Lo mismo sucede en El vuelo de los cóndores. Cuando describe a la figura materna en El vuelo de los cóndores, dice, mi madre que era tan linda, tan buena, me tomó entre sus manos y no me castigó. O sea, la figura materna la tiene endulzada, dulce, una figura muy cándida, muy buena, ¿de acuerdo? O sea, leer las obras de Valdelomar muestra distintas etapas de su vida y de la genialidad que tiene como escritor. Si no han leído Valdelomar, es una buena oportunidad para que empiecen a leerlo. Bien, aquí esta vez les voy a compartir esto, porque aquí hay un link, no sé si pueden ver el link que dice YouTube. Primero les voy a compartir esto. No, copiar vínculo. Ya, listo, copiar vínculo. Les voy a compartir el link. Cuando ustedes entren, acá hay un video que quiero que vean, lo voy a pegar igual acá. Aquí va a estar el link. De acuerdo. Aquí va a estar el link. Miren, la consigna es la siguiente. La tarea para esta clase de literatura es que vean el video. Habla a la vida de Abraham Valdelomar
y sobre todo del caballero Carmelo, ¿de acuerdo? Habla de la vida de Abraham Valdelomar y del caballero Carmelo. Van a ver el video y van a realizar un comentario. Ahí nos habla pues que para esto, para entender un poco Valdelomar, Valdelomar se hacía llamar a sí mismo como el dandy. ¿De acuerdo? ¿Saben qué es un dandy, chicos? No es un término que se usa ahora, pero bueno, dandy pues es un hombre que va bien vestido, que llama la atención, que es atractivo, que tiene en ciertos ademanes, ciertos modales diferentes al resto, ¿no? Entonces él se hacía llamar el dandy, ¿de acuerdo? Y se juntaba con los intelectuales de su tiempo. Podríamos decir también que Valdelomar pues era un poco egocéntrico también, porque tenía una frase muy conocida que decía: el Perú es Lima, Lima es Jirón de la Unión, Jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo. El Palais Concert era un lugar donde se reunían los intelectuales de ese tiempo para hacer sus famosas tertulias, ¿de acuerdo? Entonces, para decir que el Perú es Lima, Lima es Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo, pues nos damos cuenta pues que Valdelomar también tenía era una figura un tanto creída, egocéntrica, ¿de acuerdo? Cuando él viaja a Europa, a la ciudad eterna, ¿cuál es la ciudad eterna, chicos? ¿Qué lugar es conocido como la ciudad eterna? La cita eterna. ¿Saben? Cuando viaja a Roma, él se sorprende que nadie lo reconozca. Y eso le duele en el ego totalmente, porque dice, ¿cómo es posible que no me reconozcan a mí? Y eso le molesta profundamente. Bien, vamos a hablar de su vida. Vamos a hablar de la vida de Abraham Valdelomar. La vida de Abraham Valdelomar, dentro de todo, ha sido una vida llamativa, por lo mismo que ha sido un escritor conocido. Para empezar, Pedro Abraham Valdelomar. Su nombre es Pedro Abraham Valdelomar Pinto. Posteriormente, obviamente, su familia tiene una vena artística importante, ¿de acuerdo? Porque Fernando de Cislo, el famoso pintor, es pariente de Abraham Valdelomar, ¿de acuerdo? Bien, nació en Ica, ¿de acuerdo? Nació en Ica, vamos a colocar. ¿Qué fue Valdelomar? Fue un poeta, fue un narrador, un espléndido narrador, periodista, cuentista, ensayista y dramaturgo, aunque sus obras en el teatro no fueron tan importantes como su obra narrativa. Dramaturgo. Bien, es considerado como uno de los principales cuentistas del Perú, ¿de acuerdo? Como uno de los principales cuentistas del Perú. ¿Sí? ¿Por qué es considerado como uno de los principales cuentistas del Perú? Porque tenemos otro cuentista importante que es Julio Ramón Ribeiro, ¿de acuerdo? Junto con... Ojo que Julio Ramón Ribeiro es muy posterior, ¿no? Pero es importante colocarlo. Junto con
Julio Ramón Ribeiro. Son los cuentistas más importantes que nos ha legado, que tenemos, ¿de acuerdo? Los cuentistas más importantes. Bien, ¿qué movimiento les dije que fundó Abraham Valdelomar? Que también era una revista. ¿Qué movimiento les dije que fundó? Postmodernismo. Ya, está dentro del posmodernismo, pero él funda una revista y un movimiento, ¿de acuerdo? Es el fundador del movimiento, movimiento Colónida, ¿de acuerdo? Movimiento Colónida. Y también posteriormente de la revista Colónida, ¿de acuerdo? Ojo que la revista tuvo solo 4 volúmenes, no tuvo más, ¿de acuerdo? Bien, Profesora, dice que dime. se fundó en 1916. Así es. A pesar de que estaban los intelectuales del tiempo, ustedes saben que muchas veces lo nuevo genera rechazo. Lo nuevo genera rechazo, miedo, ¿de acuerdo? Por eso él no, de repente por eso ese movimiento, esa revista no encajó totalmente. Bien, ¿cuál es el estilo que tiene Valdelomar? ¿Cuál es el estilo que tiene Abraham Valdelomar? Nostálgico, ¿de acuerdo? La mayoría de sus obras se caracteriza por un tono nostálgico. ¿Qué es nostalgia, chicos? ¿Qué es la nostalgia? ¿Qué entienden por nostálgico, por nostalgia? Que recuerdas momentos felices que te pasaron, Correcto, pero los recuerdas con tristeza. Ajá, recuerdas momentos felices, la añoranza. En este caso, él va a evocar bastante a su hogar donde vivió, ¿sí? Él siempre va a evocar al hogar, al puerto donde vivió. Presenta una poderosa imaginación, así como les conté la historia del hipocampo de oro, tiene una poderosa imaginación. Hay un libro, ay, no me acuerdo ahorita el título que reúne sus obras, pero hay que buscarlo. Tiene una finísima sensibilidad también, una finísima sensibilidad y buen humor. ¿De acuerdo? Una sensibilidad. No es que él haya sido una persona, muchas veces cuando escuchamos la palabra sensible puede entenderse como que, ay, es alguien débil, alguien así. No, no era el caso, ¿de acuerdo? Va a revelar la realidad más inmediata, cotidiana, ¿de acuerdo? Cotidiana de lo que se vive, ¿no? De lo que sucedía. Y familiar con un lenguaje sencillo. Con un lenguaje sencillo. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí se entiende, chicos, se está entendiendo la vida de Abraham Valdelomar, se entiende lo que estamos haciendo en este capítulo, ¿se está entendiendo? Sí, mi. Bien, muy bien. Bien, ¿por qué en acá dice en el libro que murió joven a los 31 años? Murió en un accidente automovilístico, si no me equivoco. Murió en un accidente automovilístico, creo, iba de viaje a provincia, si no me equivoco, y ahí fue donde falleció. Ahí fue donde falleció, creo. A ver, déjame asegurarme de esa información un minuto.
Un minuto. Bueno, acá encontré una información, vamos a verificarla. Dice, Abraham Valdelomar, se esclarece la trágica muerte de Valdelomar. Gotardo Almonacid Cisneros ha realizado una labor de investigación respecto a la muerte de Abraham Valdelomar. Así queda esclarecido el trágico deceso del conde de Lemos. También era conocido como el conde de Lemos. Durante muchos años se repitió que César Vallejo había muerto de sífilis debido a una irresponsable tesis de Xavier Abril, hasta que Javier Mariátegui decidió estudiar las recetas y medicina que le suministró Vallejo, y así se desestimó que el autor de César Vallejo, la teoría poética, o la teoría poética. Lo mismo sucedió en torno a la muerte de Abraham Valdelomar. Por eso es preciso celebrar el trabajo de investigación de Gotardo Almonacid Cisneros. En efecto, Abraham Valdelomar viajó a Ayacucho para participar en el Congreso Regional. Llegó a caballo procedente de Huancayo el lunes 27 de octubre a las 4:30 p.m. de 1919. Todos los diputados fueron invitados al Hotel Bolognesi a una cena de gala. Antes, Valdelomar visitó una farmacia y después necesitó estar solo. Gotardo Almonacid Cisneros escribe, cuando Valdelomar sale del comedor, Pacheco va con él o le sigue los pasos. Nuestro escritor marcha por un paso desconocido, hacia una simple pared que conduce a una escalera a interior de piedra. Da un paso en falso y cae al vacío, rompiéndose la columna vertebral contra el pretil de una vieja escalera del tiempo de la colonia. Rebotando cae sobre un montículo de piedra al lado de aquella escalera. Transcurrida algunas horas, lo encontraron quejumbroso, con la columna vertebral fracturada y dolores insoportables. Abriendo los ojos desmesuradamente, murmuró, «Me estoy muriendo», y exclamó haciendo un último esfuerzo, «Dios mío, ¿por qué me llevas tan pronto si todavía no he terminado mi trabajo?» Expiró a las 2:30 de la tarde del 3 de noviembre de 1919. Como dice Gotardo Almonacid Cisneros, la muerte trágica de Valdelomar sirvió para que sus enemigos se enseñaran con él después de muerto, tejiendo una versión tergiversada de los hechos, haciendo correr el rumor malévolo que había muerto encima de una inmundicia. Afirmación sin prueba. Quienes lo encontraron declararon haberlo hallado en un montículo de piedras, al pie de las grandes, con una columna espinal quebrada. Esos ególatras y figuretis que siempre eran los mismos que destilaban el veneno de la envidia y la incomprensión contra César Vallejo y José Carlos Mariátegui. Dato: el trabajo de Gotardo Almonacid Cisneros se sustenta en documentos fehacientes. Ahora deben rectificarse los inexactos juicios que consignan la muerte de Valdelomar. Bien, yo no sabía esto, es la primera vez que lo leo, siempre había escuchado la versión que él había muerto en un accidente de auto, pero miren lo que hemos descubierto, ¿no? Es más, lo mismo ocurrió con César Vallejo, que decían que había muerto de sífilis, y no era de sífilis. Y todas las personas creían eso por datos inexactos. Bien, ¿qué les parece esa información, chicos? Pobrecito, ¿no? Pobrecito por sus últimas palabras, dice, Dios mío, ¿por qué me llevas tan pronto, no? Qué Bueno, trágico. es triste, porque murió tan joven. Sí, y trágicamente, ¿no? Trágicamente, o sea, imagínate ese deceso, ¿no? Profesora, yo creo que todos los que están a punto así de fallecer dicen esas palabras. Yo creo. Sí, yo también pienso lo Cuando mismo. alguien va a fallecer y hace algo malo, se arrepiente antes de fallecer. Claro. Perdón. Sí, claro. Eso es así, totalmente.
Bueno, esto es un dato nuevo que tenemos. Bueno, no sé si alguno ya lo conocía, pero es algo que hemos descubierto hoy de Abraham Valdelomar, del conde de Lemos, el dandy, como se hacía llamar, temática de su obra. Bien, vamos a hablar de la temática de la obra de Valdelomar. Prácticamente cultivó todos los géneros. No hay duda de eso. Cultivó todos los géneros. Cultivó todos los géneros y bueno, rescata siempre, en su obra rescata el valor de las cosas cotidianas del hogar. Cuando lean El Caballero Carmelo se van a dar cuenta de eso porque lo describe con una dulzura, describe el hogar con una dulzura, con una añoranza que te hace vivir, te hace sentir como si tú estuvieras en ese lugar. ¿De acuerdo? La significación de la provincia, porque viajaba con sus padres, y las características de la costa son elementos importantes de su obra. Siempre, siempre recuerda el lugar, la caleta de pescadores, y generalmente evoca con frecuencia escenas militares, por lo mismo que los tiempos que él vivió en su infancia, ¿no? Vivía, por ejemplo, recordaba algunos pasajes de militares, pero también evoca con frecuencia escenas familiares. ¿Cómo escenas familiares? En El Caballero Carmelo es más notorio, lo mismo que en El vuelo de los cóndores. Cómo era la comida, cómo llegaba, cómo estaban todos. Ah, ya, la obra creo que se llama La Aldea. Sí, La Aldea se llama esa obra de Abraham Valdelomar. Ahí está recopilado todos sus cuentos. Bien, esto es en cuanto a la temática de su obra, esto es en cuanto a la temática de su obra. Y obras, ¿qué obras conocemos de Abraham Valdelomar? ¿Qué obras conocemos de Abraham Valdelomar? Ojo, hay cuentos y hay novelas. Cuentos tenemos un montón de cuentos. Cuentos, por eso es considerado uno de los mayores cuentistas, ¿de acuerdo? En cuentos tenemos, por ejemplo, Los ojos de Judas. Los ojos de Judas, el vuelo de los cóndores. Esta es una historia bonita porque narra la historia de una niñita del circo que llega a la ciudad y van a verlo todos, pero la atracción principal era, digamos, los trapecistas que iban de un lugar a otro y la pequeña que era, digamos, la atracción principal es enferma y sufre un accidente. Luego tenemos El beso de Evans. El beso de Evans. Es que están divididos en cuentos chinos, cuentos criollos, y no recuerdo la otra división. Luego tenemos El hipocampo de oro también, que es importante. El hipocampo de oro, vamos a poner acá, etcétera. Esos son en cuanto a sus cuentos, ¿de acuerdo? En sus novelas, que también no hay que dejar de destacar las novelas. En las novelas tenemos la ciudad de los tísicos, la ciudad de los tísicos, y tenemos también Yerba Santa. Y en poesía tenemos indudablemente Tristitia. ¿De acuerdo? Tenemos Tristitia. ¿Han leído alguno de sus poemas de Valdelomar, chicos? ¿Han leído alguno de los poemas de Valdelomar? No.
No, nunca han escuchado. A ver, bueno, El único mismo, el Caballero Carmelo, ¿no? El Caballero Carmelo. Ya la dijo. no, no han El escuchado. último día me enteré que existía Abraham Valdemar. Bueno, también sus poemas tienen un tono triste, un tono, evoca bastante el hogar, evoca bastante al hogar, es bonito, bonito, bonito. Bueno, vamos a escuchar un soneto de Tristitia de Abraham Valdelomar. De Abraham Valdelomar. Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar, sentía el canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso, perfumado del mar. Y lo que él me dijera, aún en mi alma persiste. Mi padre era callado, y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. Bien, eso era un poco... Sí, escuché ese poema en quinto Y ese sí lo deben primaria. haber escuchado, ese sí lo deben haber escuchado. Tiene un tono bastante nostálgico, ¿verdad? Tiene un tono bastante... Sobre el mar y el sol, creo. Y después de mí nos dijo que se trataba sobre su infancia. Evoca bastante el hogar, como él vivió cerca a la caleta de pescadores, generalmente en todas sus obras evoca eso, ¿no? Bien, vamos acá al libro. Eh, vamos acá al libro. Ya hemos mencionado algunos puntos, así que dice, el regionalismo o criollismo peruano fue una reacción estética y estilística que surge ante los excesos retóricos y exotistas del modernismo. La narrativa se interesa por la lucha del hombre contra la naturaleza. Ahí tenemos a Rómulo Gallegos en Venezuela, a Horacio Quiroga en Uruguay. A Horacio Quiroga recomiendo totalmente que lean sus obras de Horacio Quiroga. Tiene también cuentos fantasiosos muy interesantes. Busquen a Horacio Quiroga, no se van a arrepentir de leer a Horacio Quiroga. Van subrayando esto, por favor. En el caso del Perú, guardó estrecha relación con el movimiento Colónida. ¿Quién dijimos que funda el movimiento Colónida? ¿Quién dijimos que funda el movimiento Colónida? Abraham Valdelomar. Así es. Conocimiento de la realidad nacional y social. Impulsó el desarrollo de la literatura en provincias y el apego a la nacional y popular. Impulsó el desarrollo de la literatura en la provincia y el apego a la nacional y a lo popular. La literatura se orienta a una finalidad práctica. Literatura, finalidad práctica. Impulsó el nativismo como una reacción ante el cerrado centralismo de la literatura dominante de ese entonces. Busca producir una representación verosímil de los ambientes sociales. Subrayen, por favor, chicos, subrayen esto. Subrayen, por favor, subrayen. Ya, Es muy diferente al modernismo, como se pueden dar cuenta, ¿de acuerdo? Porque en el modernismo era sensualidad, exaltación, etcétera. En cambio acá no se va a ver tanto eso, ¿de acuerdo? Eh, ¿Subrayaron todos jóvenes? ¿Subrayaron? ¿Subrayaron? ¿Qué página?
¿Qué página? Indiquen a Robinson, por favor. 131. Gracias. Es que buscar Bien. literatura en el libro es muy difícil. Robinson, ¿no sé si estás buscando el libro? No, o sea, ubicar literatura. Ya. Bien, ¿cuáles son las características? Recuerden que este movimiento se opone al modernismo. Si el modernismo representaba pues la exuberancia, la exaltación, aquí simplemente es más sencillo. Es más sencillo, busca lo más cotidiano, busca representar, digamos, la vida, ¿no? La vida sencilla que tenemos todos, ¿no? Bueno, en general. La facilidad de la vida. La Mm, facilidad, lo bueno de la vida, algo así. La es- característica. sí, y se van a dar cuenta cuando tengan la oportunidad de leer las obras de Valdelomar, que es eso, la sencillez, como él mismo lo retrata. Características, inclinación hacia lo autóctono, subrayamos esto que es importante, sencillez, sencillez es sencillez técnica y el narrador omnisciente. Entre sus exponentes tenemos a Federico More, Prosas de la Luna y el Mar. Alberto Hidalgo, Hombres y Bestias. José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad nacional. ¿De acuerdo? Y esperen, voy a subir. Ay, no puedo subir. Bien, vamos a subir aquí. Bueno, estábamos en Mariátegui, José Carlos Mariátegui, Percy Gibson, Jornada Heroica, y Abraham Valdelomar con El Caballero Carmelo. ¿De acuerdo? Bien. Abraham Valdelomar, llamado el Conde de Lemos, el dandy o el padre del cuento peruano. Eso sí, subrayen, por favor. Eso es importante para que no se confundan. ¿Por qué nombre tan raro? El Conde de Lemos. Así se hacía llamar él. Nació en San Andrés, una pequeña caleta de pescadores en el puerto de Pisco de Ica. San Andrés, pequeña caleta de pescadores en Ica. Llegó a Lima para estudiar secundaria en el Colegio Guadalupe, donde empezó a desarrollar su vocación artística como dibujante y narrador. Llegó a Lima para estudiar secundaria en un colegio emblemático, ya, el Colegio Guadalupe. Incursionó temporalmente en la vida política como seguidor de Guillermo Billinghurst. Durante este breve régimen presidencial pudo viajar por Europa y los Estados Unidos. Vamos a poner seguidor de Guillermo Billinghurst. Revolucionó la cultura nacional cuando se convirtió en el dandinesco líder del Café Palais Concert, ubicado en Girón de la Unión. ¿Recuerdan la frase que les dije, no? Al comienzo. Lima es Perú de la Unión, el Perú de la Unión es Girón de la Unión, el Girón de la Unión es el Palais Concert, y el Palais Concert soy yo. Esa es una frase de aquel entonces. Llevó una vida bohemia y protagonizó algunos sucesos poco ortodoxos por su carácter exhibicionista y refinado en demasía. Vida bohemia y protagonizó algunos sucesos poco ortodoxos. En 1919 viajó a un Congreso Nacional de Ayacucho como representante de Ica y falleció prematuramente a los 31 años de edad en dicha ciudad, en circunstancias no muy bien esclarecidas. Esto ya lo borran porque ya esclarecimos cómo murió. ¿Sí? Eso ya lo borran porque ya descubrimos cómo murió. ¿De acuerdo? Bien, chicos, nos vamos a quedar aquí. En la siguiente clase vamos a terminar, hacer los ejercicios, todo. Espero que haya quedado claro el tema. Igual si no ha quedado claro,
la siguiente clase pueden hacer sus preguntas, ¿de acuerdo? La siguiente clase pueden hacer sus preguntas, nos estamos quedando aquí. Vean el video, por favor, al link que les pasé. Igual la siguiente clase les voy a volver a pasar el link para que puedan ver el video, ¿sí? Bien, jóvenes, nos quedamos aquí. Cuídense, cuídense, nos vemos la siguiente clase. Avancen con la lectura de su obra, por favor, avancen con la lectura de su obra. Cuídense, chicos, cuídense, tengan un buen día. Chao, chicos, cuídense. Chicos, cuídense, cuídense. Chao, Miss. Chao, chicos, chicas, cuídense, tengan un buen día, cuídense bastante. No está.